Listo, mis hermanos. En esta clase ya estamos acercándonos aún un poco más a los evangelios sinópticos y vamos a considerar un asunto importante en ese estudio de los evangelios, que es el problema sinóptico. El problema sinóptico. Y el problema sinóptico hace referencia a cómo explicamos las semejanzas y diferencias entre Mateo, Marcos y Lucas. Habiendo estudiado el desarrollo del estudio de la Biblia brevemente, y habiendo considerado la historicidad de los evangelios, vamos a considerar ahora ese problema sinóptico. Normalmente se considera Mateo, Marcos y Lucas como los evangelios sinópticos. Sinóptico es como óptico, como del ojo, ¿cierto? Y sin, de sun, de la preposición griega de con. Entonces, ver juntos. Están viendo juntos la vida de Cristo. Y eso es porque lo ven de manera muy parecida. Estos evangelios llevan ese nombre porque tienen muchas semejanzas de perspectiva, contenido, tono y estructura en cada uno. Entonces, muchas de las historias son las mismas. La estructura es bastante parecida. También tenemos incluso, cada uno tiene un enfoque en la muerte y resurrección de Cristo, y todos tienen un enfoque también en cuando Pedro confiesa a Cristo. Esa afirmación de el Cristo como el Mesías, el Hijo de Dios viviente de Pedro en Cesarea, es un pasaje clave estructuralmente en cada uno. Pero hay detalles unidos en cada uno. Entonces necesitamos considerar las semejanzas y las diferencias entre los evangelios. Debido a nuestra presuposición bíblica, debemos tener algunas ideas en cuenta. Primero, a pesar del uso de fuentes literarias o orales, los autores de los evangelios produjeron un texto completamente inspirado por Dios. Entonces, cuando estamos hablando de esta historia detrás del texto, como hablando de quién usó a quién, si hay una relación de dependencia literaria y otras cosas así, uh, es, es una consideración importante, pero nuestro enfoque principal es el texto canónico de las Escrituras. Aunque sean diferencias difíciles en los evangelios, no constituyen una contradicción en el texto inspirado. Cada uno tiene que escoger detalles, por ejemplo. Y simplemente porque Lucas escogió detalles que Mateo no puso, no explica o no constituye una contradicción. Y otras cosas que vamos a decir. Y en tercer lugar, el producto final de los evangelistas es un relato fiel e inspirado de la historia de la vida, muerte y resurrección de Cristo, aunque de perspectivas diferentes. El evento de Cristo, la vida de Cristo, su muerte y resurrección, es algo tan cataclísmica, tan grande, enorme, que incluso con las 4 perspectivas que tenemos, Juan puede decir, hay mucho más que pudimos haber dicho. Ni todo el mundo pudo haber contenido todo lo que se puede decir de él. Y se ha escrito libros sobre él por 2000 años y todavía no lo hemos estudiado de manera exhaustiva. Entonces, en la tradición sinóptica hay muchas semejanzas. Hay semejanza en las palabras que se usan. A veces describen una historia usando las mismas palabras. En el orden, en la materia para explicar o algunos comentarios parentéticos que se incluyen. A veces citan los mismos textos del Antiguo Testamento. Algunos de los temas y enfoques son los mismos. Una opción para explicar esto, uno puede decir, pues, obvio que va a haber semejanza porque son inspirados por el mismo Espíritu Santo. Y eso parece ser una buena respuesta, ¿cierto? Pero deberíamos tener cuidado con eso porque si es la inspiración que explica sus semejanzas, ¿qué explica sus diferencias? ¿No son igualmente inspirados en los lugares donde son diferentes? ¿Qué hay de Juan, que es muy diferente? ¿Ese no fue inspirado? Entonces, sí, las semejanzas no es simplemente que, pues, fueron inspirados por el mismo Espíritu.
y el Espíritu le inspiró a Mateo a usar las mismas palabras que inspiró a Lucas y que inspiró a Marcos de manera independiente, simplemente producto del Espíritu Santo. ¿Por qué eso otra vez? Entonces, ¿por qué hay tantas diferencias? Porque hay algunas cosas un poco difíciles. Si es simplemente la obra del Espíritu Santo. Otros, como hemos mencionado, han explicado esas semejanzas por el uso de tradición oral, una tradición escrita o quizás una combinación de los dos. Las primeras dos pueden explicarse por el uso de tradición oral, las mismas palabras, un orden, pero es un poco más difícil explicar esos comentarios parentéticos o citas al Antiguo Testamento solo por una tradición oral. Marcos, perdón, aquí. Marcos tiene 11.000 palabras, 11.025 palabras. Mateo tiene 18.293. Y Lucas tiene 19.376. Hablando de texto griego. Palabras en cada evangelio. Alrededor del 90% de las palabras de Marcos tiene un paralelo en el evangelio de Mateo. Alrededor del 88% tiene un paralelo en el Evangelio de Lucas. Mateo tiene 42% de esas palabras y Lucas tiene 59% que, son distintos, que no tienen paralelo. También alrededor de 235 versículos que Mateo y Lucas comparten que no se encuentran en Marcos. De los 661 versículos de Marcos, 500 se encuentran en Mateo y 350 en Lucas. Esta evidencia ha hecho que muchos eruditos afirmen algún tipo de interdependencia entre los evangelios. Uno de los evangelios usó o usaron a los otros. Las semejanzas han sido explicadas tradicionalmente por la prioridad de Mateo y luego Marcos y luego Lucas, o posiblemente por una prioridad de Marcos. Casi nadie dice que Lucas fue primero, pero siempre en la historia ha sido o Mateo o Marcos que vino primero y proveyó una fuente para los otros. Tradicionalmente, Agustín propuso el orden de Mateo, Marcos y luego Lucas. Sin embargo, la evidencia sugiere que Marcos es un evangelio. Entonces, Mateo, Marcos y Lucas. Y vamos a ver que parece que Marcos es importante. Marcos, según la mayoría de las hipótesis que hay, es o primero o el último. Marcos tiene más en común con los otros dos evangelios que lo que los otros dos tienen en común el uno con el otro. Entonces, Marcos es casi completamente tomado por Mateo y una buena porción es tomado por Lucas, y no siempre las mismas partes. Pero Marcos es importante porque Marcos parece una fuente para los dos. Eso se puede explicar de dos maneras y se ha explicado de dos maneras. O Marcos fue escrito primero, una teoría que se llama la prioridad de Marcos, y los otros dos lo usaron en su evangelio. Entonces, o Marcos es primero, y o Marcos es primero, y los otros lo usaron, o Marcos fue escrito al final y parece ser un tipo de condensación de los otros dos. Eso ha sido propuesto. Una hipótesis es la de Griesbach, o la hipótesis de dos evangelios, que dice que Marcos fue el último evangelio escrito y presenta una versión concisa, resumida de los otros dos. Entonces, o Marcos es una versión concisa de los otros dos, o los otros dos son expansiones de Marcos. Consideremos esa idea de la prioridad de Marcos.
Una forma de esa idea propuesta por Agustín, la prioridad de Mateo. Mateo, como dije, Agustín propone que Mateo fue el primer evangelio escrito, y de hecho es posible, algunos han propuesto que es por eso el orden canónico, Mateo, Marcos, Lucas, reflejando esa teoría. Pero también hay otras cosas teológicas que hacen que sea muy, muy lógico tener a Mateo al principio, debido a las conexiones con el Antiguo Testamento, su enfoque en el cumplimiento del Antiguo Testamento, su imitación de la estructura del Antiguo Testamento y muchas otras cosas que hacen a Mateo una buena introducción a todo el Nuevo Testamento. Entonces, no necesariamente una consideración cronológica. Una forma de la prioridad de Mateo se ha propuesto en el siglo V con Agustín y más popularmente hoy por J.J. Griesbach en el siglo XIX. Esto constituye una de las evidencias para este punto de vista. Tiene mucho apoyo en la iglesia primitiva. De hecho, era el punto de vista tradicional hasta el siglo XVIII. Por esto, no deberíamos echar esa idea fuera junto con sus proponedores. Aunque una teoría tenga más peso que otras, con tal de que los eruditos no nieguen la autoridad e inspiración de la Biblia, ese debate no es una diferencia entre herejía y ortodoxia. La hipótesis de los dos evangelios, o esa de Griesbach, afirma la prioridad de Mateo. Voy a volver aquí para poder verlo. Entonces, aquí Agustín dice que Mateo es primero y él es la fuente para Marcos y Marcos y Mateo son fuentes para Lucas. Griesbach dice que Mateo provee la fuente para Lucas y Lucas y Mateo juntos proveen una fuente para Marcos. Marcos es la condensación de Mateo y Lucas. Entonces es parecida a la idea de Agustín en que pone a Mateo primero, pero es diferente en que tiene a Marcos como la condensación y Agustín tiene a Mateo y Marcos y Lucas usando a los dos. Si acordamos que hay interdependencia entre los evangelios, es más probable que Marcos sea el primero o el último. En esta hipótesis, Marcos es el último. William Farmer es un proponedor moderno de esa hipótesis. Y otra evidencia es la combinación aparente de los otros evangelios en un ejemplo como Marcos 1:32, donde toma algo de los dos y los une. Aunque esto también puede explicar que uno escogió una parte y el otro escogió otra parte. Segundo, podemos considerar ahora la prioridad de Marcos. Esa es la idea más prominente desde hoy. Podemos pensar en uno de los argumentos de esta manera. ¿Cuál es más probable? ¿Que Marcos haya condensado los otros evangelios o que Mateo y Lucas hayan expandido el libro de Marcos? Según la naturaleza de los libros, ¿qué parece ser más posible, más probable? Esta hipótesis afirma que es más fácil explicar la necesidad de Lucas y Mateo si Marcos es más temprano. Pero si ya tenemos Mateo y Lucas, no hay tanta necesidad del libro de Marcos. Pero si Marcos es un libro que originalmente no tiene la historia del nacimiento de Cristo, ni una historia detallada de los eventos después de la resurrección, incluso si incluimos los últimos 12 versículos, tiene menos detalle que los otros. Entonces, incluso teniendo los últimos versículos de Marcos, no hay tanto detalle de la resurrección y no hay ningún detalle del nacimiento de Cristo. Entonces, hay unos huecos grandes en la historia de Cristo. Entonces, parece que quizás Mateo y Lucas están llenando esos huecos. Y de hecho, de manera interesante, los lugares donde Mateo y Lucas son más diferentes son el nacimiento y la resurrección. Los lugares donde no tenían la base en Marcos. Quizás si Marcos tuviera un relato, habrían usado. Pero parece que en esos lugares están tomando su propia ruta para llenar el hueco dejado por el Evangelio de Marcos. Otra
Otro argumento, si Marcos condensaba los otros evangelios, omitía más información de lo que incluyó. Entonces es una condensación bastante fuerte. También otra evidencia en contra de esa opinión, que Marcos es una condensación de los otros, uh, de esa opinión, de que sea una condensación, es que Marcos tiene historias más largas que sus paralelos en Mateo y Lucas. Entonces hay algunas veces donde esta condensación expandió partes que tomó prestado de los otros libros. Eso no tiene tanto sentido si es una condensación. Si hay historias que son más cortas en Mateo y Lucas, pero que Marcos expande. Entonces, si Marcos condensó los otros dos, quitó mucha información, expandió las historias que se quedaron. Eso sería muy improbable. Un autor, Stein, dice, el hecho de que la materia común en Mateo, Marcos y Lucas sea más larga usualmente en Marcos, revela que Marcos no es una condensación de los otros evangelios sinópticos. Solo cuando se compara el tamaño total de los sinópticos se puede argumentar que Marcos es una condensación. Al comparar las historias individuales, se hace muy claro que no es una condensación. Entonces, cuando simplemente comparamos, ok, Mateo y Lucas son muy largos y Marcos es corto. Ok, entonces Marcos puede ser una condensación. Pero cuando uno considera los pasajes compartidos en sí, los párrafos, muchas veces Marcos expande esas partes que están en los otros evangelios. Otro argumento que mencioné en otra clase anterior es que el orden en un de Marcos y su orden provee la columna vertebral para el orden de los otros. A veces desvían de ese orden, pero siempre vuelven al orden de Marcos. A veces injerta una historia, cambia, pero de ahí van a volver a la estructura original de Marcos. Entonces hay muchas conexiones que hacen que Marcos sea importante. Además, hay muchas instancias donde Mateo y Lucas omiten dificultades, frases difíciles o palabras arameas en el libro de Marcos. No sería muy probable para una condensación que Marcos haya añadido más textos difíciles, más frases arameas y otros detalles así. Por ejemplo, Mateo y Lucas omiten partes encontradas en Marcos 3, 20 y 21 y 8, 22 y 26. También el lenguaje, como él en Marcos 10, 18, que encuentra una versión más sencilla en los otros sinópticos. O en otro caso es Mateo 19, 17. También podemos comparar Marcos 1, 12 con Mateo y Lucas 4, 1. Esa es una historia, un ejemplo interesante. Marcos 1, 12, hablando de la tentación, dice, enseguida el Espíritu le impulsó a ir al desierto. Es un lenguaje un poco fuerte. Y en Mateo 4 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. O Lucas, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. Pero otra vez, Marcos, enseguida el Espíritu le impulsó a ir al desierto. Entonces parece que la versión de Marcos y Lucas parece suavizar un poco el lenguaje, explicar un poco qué significa que el Espíritu le impulsó. Hay algo de una explicación en el lenguaje que Mateo y Lucas usan. También hay por lo menos 5 ejemplos de frases en arameo, el lenguaje que Cristo había hablado, que se preserve en Marcos, pero son omitidas o traducidas a griego directamente en Mateo y Lucas. Entonces, hay más arameo en Marcos que los otros evangelios. En todas esas instancias, es más probable que Mateo y Lucas estén adaptando el lenguaje de Marcos o quizás omitiendo frases arameas para su público no arameo. Sobre todo tomando en cuenta que Mateo parece tener en cuenta una comunidad que conocía arameo. Hay algunas conexiones con el idioma hebreo que quizás él habría incluido más de esas referencias arameas. Pero Marcos incluye más. Por ejemplo, Marcos 8, 22,
22 a 26, es un texto que es omitido por los otros evangelios. Y dice, vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima. Le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y les hizo que mirase, y fue restablecido. Y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Una historia un poco interesante, ¿cierto? ¿Cuántas veces Cristo y su milagro no funciona perfectamente la primera vez? Siempre ha sido Sí, la ajá. primera vez. Sí, ajá. Eso no es algo que sucede mucho. Entonces, es una historia un poco interesante que es omitido en los otros evangelios. Parece que hay algo, una estructura, hay un simbolismo aquí que parece que esa idea de una recobrar la luz gradualmente parece ser un tema importante para el libro de Marcos, por cómo los discípulos mismos en medio de la vida de Cristo muchas veces no entendían. Tenían luz para seguirle, pero no tenían la plena luz para entender realmente lo que era, lo que significaba su ministerio. Y eso vamos a hablar probablemente mañana del Evangelio de Marcos, que es un tema importante del Evangelio. Entonces, ese simbolismo aquí puede ser algo en un sentido analógico a muchos de los personajes en el libro, algo que señala ese tema. Entonces, en Marcos cabe bien, pero en los otros ellos lo omitan. Otro ejemplo es Mateo 19, 17, en el joven rico. Dice, y él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Entonces, no tenés el lenguaje. ¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Pero en Marcos dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Entonces, obvio en Marcos hay una manera de explicarlo. No está negando su divinidad necesariamente. Hay un uso retórico de su lenguaje aquí. Incluso es consistente con lo que Mateo dice, pero obviamente el lenguaje de Mateo es suavizado. No tiene tantos problemas posibles de la teología en Mateo. Pero en Marcos es algo un poco chocante. Porque, pues tú eres bueno. Es un poco más fuerte el lenguaje de Marcos. Otro ejemplo es de 3:20 a 27. Mateo. Marcos. Marcos 3:20 a 27. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiendo llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida en contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, entonces podrá saquear su casa. El texto paralelo en Mateo 12, 22 dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí. Y continúa ahí. Y de ahí dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada.
A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en ese siglo ni en el venidero. En Marcos hay una parte agregada interesante que no se menciona en Mateo. ¿Cuál era? Sí, ajá. Cuando sus amigos y sus familiares pensaban que era loco. Ese es cuando dicen que está fuera de sí, que se le ha perdido la mente. Esa es una parte de la historia. Solo se enfoca Mateo en los fariseos llamando al Espíritu Santo el príncipe de los demonios. Y eso se incluye en Marcos, pero también Marcos incluye otra acusación, que es que su familia pensaba que él era loco. Ese argumento, la prioridad de Marcos, nos ayuda a explicar la semejanza entre Mateo, Lucas y Marcos. Es posible, por lo tanto, que Marcos sea una de las muchas fuentes mencionadas en Lucas 1 a 4. Pero hay alrededor de 250 casos en que las palabras de Mateo y Lucas están de acuerdo, pero no tienen un paralelo en Marcos. Entonces, cuando Mateo y Lucas usan a Marcos, muchas veces están de acuerdo cuando usan el mismo texto de Marcos. Pero hay algunos ejemplos en que están de acuerdo entre sí, pero no usan a Marcos, que no tienen paralelo en Marcos. Entonces, ¿cómo explicamos eso? Hay tres maneras comunes de explicar esto. Primero, creo que quizás el más sencillo. Lucas usó también el libro de Mateo. Dos, Lucas y Mateo tenían una fuente escrita en común, Q, la fuente Q. O quizás una tercera opción es sabían la misma tradición oral. La primera opción se llama la hipótesis de Ferrer-Golder. Afirma este. Afirma que Lucas es dependiente de Mateo en estos casos. Sin embargo, hay muchos que creen que no es muy probable. Al ver que esa información que comparten a veces viene en lugares diferentes y muchas veces no tienen un acuerdo verbal exacto. Pero recobra algo de su valor, esa posición, cuando se considera varias evidencias. Primero, sabemos que Lucas tenía muchas fuentes escritas que él usaba, entonces es posible que Mateo haya sido una de ellas. Ah, También hay varios puntos de acuerdo entre los dos que lo hacen más probable que haya una dependencia directa entre los dos. Un autor cita algunos ejemplos en Mateo, comparando Mateo 22, 27. Hagamos eso entonces. Mateo 22, 27. Dice, y después de todos murió la mujer. Y Marcos y así los 7 sin dejar descendencia. Y por último, murió también la mujer. Marcos 12, 22, Lucas 20, 32. Por último, murió también la mujer. Entonces, ahí la frase entre Mateo y Lucas es igual y es diferente que la frase en Marcos. Si comparamos el texto griego. Vamos a hacer eso. ¿Cuál era Marcos? ¿Cuál era? Marcos 12, 22. Mateo 22, 27. Y Lucas 20, 37.
32, perdón. Lucas 20, 32. 20 y 32. 20, 31. Interesante. Entonces aquí aquí. Ok, entonces Mateo dice, Justerón de Pantón apethanen he gune. Último de todos murió la mujer. Marcos dice, Escatón, Pantón, kai he gune epethanen. Entonces hay un orden diferente, pero aquí nota Escatón en vez de Justerón. Último de todos, también murió la mujer. En Marcos, y por último último de todos, murió la mujer. Y Mateo cambia y dice, Justerón, ai he gune epethanen. Y último, la mujer murió. Entonces, los dos usan Justerón y no Escatón. Mateo incluye Pantón, Lucas no. Interesante, no es exactamente sí, tiene mucho peso ese argumento, ese ejemplo. Otro argumento que se usa a favor de esta teoría es los lugares donde Lucas y Mateo son más diferentes entre sí y con Marcos están en el. Okay. Segundo, los lugares donde Lucas y Mateo son más diferentes entre sí son Marcos. Ok, perdón. Otra vez. Donde Lucas y Mateo son más diferentes entre sí y más diferentes que Marcos están en el nacimiento y la resurrección. Esto puede reflejar el hecho de que Marcos no incluyó mucho detalle en esas partes. Y uno puede decir, pero ¿por qué no hay entonces una dependencia de Lucas sobre Marcos, sobre Mateo en el nacimiento? ¿O por qué no hay una dependencia de Mateo en la resurrección? ¿Por qué ahí no? Eso puede ser un argumento en contra de esa idea, pero también puede reflejar una presentación complementaria. Digamos que Lucas tenía Mateo y Marcos delante de él, y él vio que Marcos no incluía y Mateo sí incluía, entonces quería quizás dar otra presentación complementaria de esa parte. Puede ser, puede ser. O puede ser que no usaba a Mateo en esa parte. Tercero, cuando hay un acuerdo entre Mateo y Marcos que no se encuentra en Lucas, normalmente hay indicios en el contexto de Lucas o en los temas de Lucas que pueden explicar este cambio. Entonces, muchas veces cuando Lucas decide no usar Mateo, parece que hay una razón más obvia en el contexto, según estos eruditos. La segunda opción se llama la hipótesis de dos fuentes. Y es, de hecho, la teoría más común entre eruditos el día de hoy. Esta opción propone una fuente escrita hipotética llamada Q. Consiste principalmente en dichas de Jesús con pocas narrativas. Q es la fuente de las cosas que Mateo y Lucas tienen que Marcos no tiene. Entonces Marcos no tuvo acceso a esto, sino es la fuente de donde sacaron Mateo y Lucas las partes que ellos comparten que Marcos no tiene. O quizás sea una combinación de fuentes escritas o tradición oral.
Y hemos demostrado que había mucho acceso a la tradición de Jesús en la iglesia primitiva, en escritos y tradición oral, el testimonio vivo de la iglesia. Además, un argumento común en contra de esa idea es la falta de evidencia física. No hay un documento un manuscrito Q, un manuscrito Q por ahí que tenga solo esas partes. No existe, es algo especulativo. En adición a esos problemas, Mateo tiene 42% que es peculiar y específico a él. Lucas también tiene más de la mitad, que es único en su evangelio. La manera más popular de explicar esta información se llama la hipótesis de 4 fuentes, por B.H. Streeter, quien propone el uso de una fuente que solo Mateo usó y otra fuente que solo Lucas usó. Entonces, están buscando una fuente escrita para toda la información. Entonces, donde comparten algo con Marcos, Marcos es la fuente. Cuando comparten algo entre sí, pero no con Marcos, eso viene de Q. Cuando Mateo tiene algo específico a él, único a él, es de M, la fuente única de Mateo. Y cuando Lucas tiene algo específico a él, viene de su fuente L, que solo él usó en la producción de su evangelio. Como vimos en el prólogo de Lucas, es posible que él haya usado más fuentes escritas que solo Marcos y Mateo. Es posible. Pero necesitamos recordar que la composición de esas fuentes fue supervisada por el Espíritu Santo y el trabajo final es inspirado por Dios. Y a veces esas hipótesis surgieron cuando la crítica literaria estaba en su auge y todos estaban buscando dividir todas las partes de la Biblia en sus varias fuentes para llegar detrás a las fuentes. Y esto produjo muchas otras cosas en el estudio de la teología de la Biblia, por ejemplo. Cuando uno pone el centro, ya no simplemente estudiando para entender las conexiones y entender la historia de la composición, para entender mejor la forma canónica, como estamos haciendo nosotros. Pero cuando buscamos llegar de vuelta, lo que realmente importa son las fuentes detrás. Entonces ha habido reconstrucciones de esas fuentes Q, M, L. Y en base de eso ha habido también teologías escritas. La teología de Q, la teología de M, la teología de L. La teología de esas varias fuentes detrás. Entonces ya muchas veces en esos estudios la atención se aparta de una atención dedicada al texto canónico y llega a ser más importante la teología de las fuentes en sí. Entonces, hay aquí algunos problemas con esta teoría, en que uno, como dije, viene de este contexto de la necesidad de una fuente escrita para todo. Pero hay la posibilidad de tradición oral, hay la posibilidad de testimonio personal, como en Mateo. Hay la posibilidad de que Lucas, por ejemplo, quizás tuvo fuentes, como vamos a considerar. También hizo un proceso de investigación, escuchando los testimonios. Quizás parte de su historia, sobre todo algunas narrativas en la vida de la niñez de Cristo, viene de los reportes de María, que cuando habla de ella guardando cosas en su corazón, quizás él le preguntó y le contó esas historias, o había escuchado esas historias de ella. Entonces, hay la posibilidad de otras fuentes que no tienen que ser una fuente escrita, Q, M, L. Y no hay evidencia entre los manuscritos de esto. Esas son algunas de las maneras principales de explicar las semejanzas entre los evangelios. De todos estos, la idea más convincente para mí es que Marcos sí sea primero. Pero exactamente la relación entre los otros es un poco más difícil de determinar. No soy muy rápido para correr a una fuente desconocida hipotética Q. No me gusta realmente eso, aunque es posible, pero no me gusta eso sin más evidencia para eso. Y creo que es muy posible que Lucas haya conocido a Mateo y quizás haya tratado de tener una idea complementaria. Una idea complementaria de la presentación de Cristo no es algo sin pensamiento
o fuera de lugar, porque parece que yo estoy convencido de que Juan conocía los evangelios sinópticos y intencionadamente da una perspectiva paralela, complementaria a los relatos de los evangelios, que para su tiempo quizás ya se había establecido esa tradición por un cierto tiempo. Entonces creo que Juan lo hizo. Entonces es posible que Lucas pudo haber hecho algo complementario en algunas partes a Mateo, que puede explicar algunas de las diferencias, sobre todo en la resurrección y en el nacimiento. Entonces, eso es algo que nos ayuda a explicar las semejanzas. Pero ahora debemos considerar las diferencias. Las diferencias entre los evangelios es el enfoque de lo que se llama la crítica de la redacción. La crítica de la redacción. La redacción va un paso más. Es más útil considerar la crítica de la redacción que simplemente la crítica de las fuentes. Porque la crítica de las fuentes está buscando diseccionar el libro en sus varias fuentes y no presta tanto atención al arte literario con el cual se compone el libro. Cómo usa esas fuentes, cómo cita esas fuentes, cómo desarrolla esas fuentes, altera esas fuentes. Eso es lo que hace la redacción. El criticismo de las fuentes busca entender, reconstruir las fuentes. Esa es la meta de la crítica de las fuentes. Identificar dónde se están usando y reconstruir esas fuentes. Como dije, tener una Q. Ese es Q y podemos reconstruirlo de las partes unidas entre Mateo y Lucas. Y de ahí desarrollar una teología de esa reconstrucción. Otros van un paso más cerca del texto canónico, enfatizan la redacción. Que sí, Lucas, Mateo usaron Marcos y quizás otras fuentes, pero lo que realmente importa es considerar cómo los juntaron, cómo las usaron, cómo cambiaron y por qué. ¿Cuándo quitaron? ¿Cuándo agregaron? ¿Y cuál es la meta? Entonces, la redacción depende de un conocimiento de las fuentes. El útil depende del criticismo de las fuentes, que es legítima cuando hay evidencia buena. A veces se usa de manera extremada, fuera de lugar, como en el Pentateuco o en otras partes, buscando diseccionar todo en sus varias fuentes y destruyendo la unidad literaria del libro. Pero como una herramienta, cuando hay una evidencia clara de una interdependencia literaria, como en los evangelios sinópticos, y conocemos a Marcos. Si Marcos es la fuente de Mateo y Lucas, es interesante que tenemos la fuente. Y entonces podemos saber exactamente cuándo son diferentes. ¿Y por qué? Y de ahí hace la pregunta de por qué son diferentes de Marcos. ¿Por qué agregaron eso? ¿Por qué quitaron este detalle? ¿Por qué cambiaron este orden? Podemos hacer esas preguntas porque conocemos la fuente. Esa forma quiere destacar las diferencias entre los evangelios y trata de determinar la teología del evangelio basada en cómo es diferente de los otros. Esta forma puede ser muy útil en nuestro entendimiento del propósito y temas de un evangelio. Puede ayudarnos a discernir puntos distintivos del evangelio. Pero como hemos hablado, es importante encontrar la teología no solo en las diferencias, sino también en lo que incluye. Tuvieron un propósito teológico no simplemente cuando son diferentes de Marcos, sino también cuando usaron a Marcos. Todo eso forma parte de su teología. Aunque las diferencias son importantes, ya hemos visto que tienen mucho en común. Nuestra consideración de la teología del libro debe tomar las semejanzas en cuenta también. Aunque es bueno que los evangelios reciben su honor como una obra literaria, muchos eruditos dicen que solo debemos enfocarnos en el texto, lo cual es bueno, pero lo hacen porque niegan las historias detrás del libro. Aunque queremos estudiar la literatura y nuestro enfoque es el texto canónico, pero sobre todo en la vida de Cristo, la historicidad de los eventos detrás es de suma importancia, como dice Pablo en 1 Corintios 15. Y además, a considerar las diferencias, podemos ver el estilo y énfasis particular del autor. Eso puede ser muy útil.
podemos ver la perspectiva particular de cada evangelista. ¿Por qué incluye ciertos detalles? ¿Por qué agregó esas historias? ¿Por qué omite otras historias o detalles? ¿Por qué cambia las palabras un poquito aquí? ¿Por qué cambia el orden de los eventos? Los evangelistas tienen que recibir su reconocimiento apropiado como autores. No simplemente componedores de fuentes, sino también un autor que compone con una intención, con una meta particular, con un estilo particular. Son individuos también. Esas diferencias nos muestran la importancia de tener 4 evangelios distintos. Recibimos un retrato complementario de cada uno. Y así, cuando tomamos todo en su conjunto, vemos la idea completa de quién es Cristo. Es algo muy hermoso esa imagen de los 4 evangelios hablando del mismo Cristo. Cada uno con su enfoque diferente, con algunos temas diferentes, presentaciones ligeramente distintas, pero cada uno presentando el mismo Cristo. El mismo Cristo, la misma obra de redención, la misma muerte y resurrección, pero de perspectivas complementarias que nos dan una perspectiva completa. Debemos escuchar la voz distintiva de cada uno, pero también escucharlos en su conjunto, como cada texto de las Escrituras, ¿cierto? Debemos leer cada libro de la Biblia en su propio, en sí, escuchar su propio tono, su propio toque que le da a la sinfonía, pero también debemos escuchar cómo cabe, se complementa con otros en el contexto canónico completo. Y aquí tenemos un microcosmo de eso en los evangelios, donde tenemos un evangelio con su propia voz, pero de ahí una sinfonía de 4 evangelios que trabajan juntos. En cuanto a la... entonces, cuando llegamos a aparentes contradicciones, hay que considerar algunas cosas. Algunos de esas diferencias pueden ser debido a la crítica textual, o no debido a la crítica textual, pero puede ser el ámbito de la crítica textual. Una de las variantes más significativas en la crítica textual es la armonización. Cuando un evangelio es cambiado, el texto es cambiado a ser más parecido a otro evangelio. Entonces, eso parece reflejar o que muchos escribas conocían los evangelios y a veces su memoria de un evangelio le pudo haber influenciado en la transcripción de otro. O quizás vieron algunas de esas dificultades y trataban de armonizar, agregando detalles de un evangelio en otro donde fue omitido o algo así. Debido a las discrepancias entre los evangelios, algunos escribas, pensando que el manuscrito que tenía era corrompido, pudo haber cambiado el texto de un evangelio para concordar con los otros. Además, debido a la semejanza entre los evangelios, es posible que un autor, copiando un evangelio, pudo haber evocado en su memoria un texto del otro evangelio. Eso nos muestra que sí hay diferencias entre los relatos de la Biblia, pero confesamos que no hay ninguna contradicción. Muchos eruditos utilizan los evangelios para demostrar la falibilidad de las escrituras, pero debemos confesar que hay armonía entre los evangelios. Al considerar ese problema, hay que recordar algunos principios. Primero, no tenemos que saber la solución para saber que sí hay una solución. Necesitamos una solución posible y, de hecho, personalmente nosotros no necesitamos la solución, porque podemos ir con fe, creyendo la palabra del Señor. Pero al mismo tiempo, para poder combatir una acusación de una contradicción en las Escrituras, solo necesitamos una explicación posible. Una explicación posible quita el dogmatismo de que esta diferencia entre esos dos evangelios tiene que ser una contradicción. Cuando puede haber alguna posibilidad de interpretarlo de manera coherente, eso quita por lo menos el dogmatismo de decir que sea una contradicción. Entonces no tenemos que saber la solución exacta para saber qué hay. Segundo, no debemos requerir que los evangelistas cumplen con las reglas de la literatura occidental de nuestros días. No tienen que escribir su historia de la manera cronológica como a nosotros nos gusta, quizás. No tienen que hacerlo
con los detalles que nosotros queremos. Yo quiero los detalles de a qué hora se despertaba exactamente, cuántos años, cuántos días pasó en tal ciudad. Pero no se fijaban mucho en esos detalles. A mí me gustan esos detalles de fechas y otras cosas así, pero a ellos no les interesaba tanto eso, solo en algunos momentos. Tercero, los evangelistas tienen la libertad de reflejar la ipsísima vox de Jesús, aunque no reflejan las palabras mismas de Jesús. Y cuatro, el omitir no es una negación. Una omisión no es negación. Entonces debemos ser humildes al acercarnos a las escrituras. Nosotros no somos la regla. Entonces, aunque nosotros no podamos explicarlo, no significa que por eso no hay explicación, ¿cierto? Porque ¿quién soy yo para decir que ya que yo no lo puedo entender, nadie lo puede entender? No hay entendimiento. ¿Quién soy yo para decir eso? Yo soy limitado. Y muchos de los problemas propuestos en los evangelios han estado ahí por 2000 años. Y hermanos en el pasado, hermanos en el presente, sí, hay libros sobre pasajes difíciles de la Biblia que explican, que interpreten, que demuestran algunas de las opciones posibles de cada uno. Aunque yo no sea experto en cada uno de ellos, hay esos recursos desde los el siglo II o III de la iglesia cuando trataban esos asuntos también. Segundo, no debemos medir la autenticidad del evangelio según la regla del siglo XXI. En el primer siglo era aceptable citar a alguien sin tener una bibliografía, parafrasear las palabras de alguien con tal de que mantuviera la interpretación correcta y no presentar una historia cronológicamente. Había esas ideas. Muchas veces los evangelios sinópticos no tienen una estructura cronológica. Muchas veces cuando empiezan con una idea, quieren terminar la idea antes de ir al próximo evento, aunque el próximo evento empezó antes de la terminación de la primera idea. A veces organizan las historias en una manera literaria, tener una inclusión, una estructura quiástica, que no es simplemente cronología, que es el tema que estructura las historias, sino puede ser algo temático, puede ser algo literario que organiza las historias, porque es un libro, no es un diario, no es un registro de eventos en un orden cronológico, es un libro. Un ejemplo es cuando Pedro niega a Cristo. En Juan 18, 15-18, encontramos la primera vez que Pedro lo hace. Y de ahí en 19-24, Cristo está delante del sumo sacerdote en otra escena. Juan regresa a Pedro en 25-27. Sin embargo, en los paralelos en los evangelios sinópticos, todos relatan las 3 veces que Pedro niega a Cristo en el mismo pasaje. Menos cuando uno de ellos simplemente dice que canta y no habla de los 3. En Mateo y Marcos, la escena delante del sumo sacerdote viene antes de Pedro. En Lucas viene después. En Juan viene en la mitad. Eso demuestra que los evangelios sinópticos no quieren relatar el orden cronológico preciso. Quizás Juan refleja el orden cronológico. Lo hizo antes y después, y de ahí sucedió el evento con el sumo sacerdote, y de ahí la última vez fue después. Quizás eso fue el orden. Pero tienen la libertad para juntarlos aquí y tratar con la negación de Pedro aquí, y de ahí ir a la próxima escena del juicio de Cristo, o viceversa. Lucas parece juntar los 3 juicios de Cristo, de Sanedrín, Pilato y Herodes. Y es posible que Juan refleje el orden más cronológico de todos. Otro aspecto de esas expectativas del siglo XXI es que los evangelistas no tienen que ser precisos para ser correctos. Incluso hoy, precisión absoluta es imposible. Precisión absoluta de todos los detalles que pueden influir una historia es imposible. Pero en una narrativa, uno siempre tiene que escoger detalles. Y para tener una buena historia, siempre tenemos que escoger detalles. Y necesitamos encontrar ese balance entre detalles suficientes para comunicar, pero no demasiado que agotamos y perdemos la atención.
Entonces, teniendo esa idea, es muy útil. En esa misma historia de la negación de Cristo, Marcos es el único que dice que el gallo cantó 2 veces. Los otros solo dicen que cantó sin un número de veces. Simplemente porque el evangelista no nos da toda la información que queramos, no significa que lo que sí dice es equivocado. Ni simplemente porque uno da más detalle que otro, sea por eso equivocado. Hay cierto arte, cierta libertad literaria en la producción del libro. Y esos procesos humanos son usados bajo la inspiración del Espíritu Santo. En tercer lugar, los evangelistas muchas veces tienen palabras distintas en lo que parece ser el mismo discurso. Por ejemplo, en las bienaventuranzas en Mateo, Cristo dice, bienaventurados son los pobres en espíritu. Pero paralelo en Lucas 6:20 dice, bienaventurados vosotros los pobres, no en espíritu. No pobres no en espíritu, sino pobres, y no incluye la frase en espíritu. Mateo destaca el significado espiritual de este discurso, mientras Lucas tiene una idea, puede estar pensando más generalmente. La idea bíblica de pobre contiene ambas ideas. En el contexto canónico, decir pobres abarca también pobres en espíritu, pero también es más amplio que eso. Entonces, no es una contradicción, aunque Mateo señala una parte de la idea de pobreza bíblica y Lucas lo deja un poco más general, que puede incluso servir uno de sus temas, que es el tema de los pobres, que es un tema muy importante en el Evangelio de Lucas. En cuarto lugar, los evangelistas pueden quitar detalles y omitir partes de la historia o historias completas sin errar. El libro de Juan omite la mayoría de las historias que vemos en los primeros 3 evangelios. También hay muchos detalles omitidos en un evangelio que se incluyen en otro. Es decir, un evangelista puede dar cierto detalle, mientras el otro destaca otro detalle que el autor quiere resaltar. Los evangelistas tienen que seleccionar los detalles que les ayuden a demostrar su propósito y tema y presentar la historia como ellos lo quieren presentar. En conclusión, no hay una teoría del origen de los evangelios que explique toda la evidencia. De hecho, es muy probable que no vayamos a poder determinar el método exacto de todas las fuentes que Lucas o Mateo usaron en esa producción, exactamente todos los detalles. Pero eso nos debemos recordar que lo que nos interesa más es el texto canónico del Evangelio, cómo se ha recibido. Aunque no sepamos toda la historia literaria que hay detrás, todavía podemos confiar en el producto final como la inspiración autoritativa de Dios. Aunque no podemos solucionar el problema sinóptico, ni todas las diferencias entre ellos personalmente, podemos seguir estudiando los libros individuales como una obra literaria inspirada por Dios, quien usó y supervisó las investigaciones o el uso de tradiciones de los escritores mismos. Es interesante entrar en este debate, pero lo que es más útil para las iglesias es entrar en el texto, entenderlo como Mateo, Marcos y Lucas han escrito sus evangelios, entendiendo la estructura, entendiendo el arte del libro, sus estructuras, macroestructuras, microestructuras, sus temas, sus varias maneras de unir las varias historias, lenguaje que se repite, imágenes comunes entre todas las partes y buscar entender cada pasaje a la luz de todo. Hemos demostrado que aunque muchos pasajes difíciles existen en los evangelios, e incluso algunos sean muy difíciles de tratar, podemos confiar en que la palabra de Dios es sin error, inspirado plenaria y verbalmente por Dios. Y debemos ser humildes al acercarnos a la palabra del Señor. Y sobre todo humildes al acercarnos a esos debates. No haciendo que la Biblia tenga que medir a nuestro estándar, a nuestra mente y ser juzgada por nuestra autonomía. Antes bien, nosotros humildemente someternos a la palabra del Señor, sabiendo que hay cosas que no vamos a conocer. Pero nuestra fe debe ser firme en el Señor, sabiendo que Él sí conoce la respuesta.